Shalom, shalom, bendiciones muy buenas y muy bendecidas tardes tengan. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la Asamblea Judío Mesiánica Java Ministerios, y estamos transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Me da muchísimo gusto saludarte, me da muchísimo gusto darte la bienvenida a una enseñanza más de nuestra bendita Torah. Y bueno, quiero aprovechar para saludar a nuestros amigos, seguidores, simpatizantes y ovejitas en todo el mundo. Les decimos a ustedes shalom, bendiciones de lo alto. Y bueno, por otro lado, pues comentarles que es mucha mi alegría porque se acerca Shavuot, se acerca la segunda festividad del Abba Padre y bueno, pues vamos por la bendición. Ya estamos en la cuenta del Omer, ya pasamos la mitad de los 50 días, de los 49 días que tenemos que esperar. A ver, déjenme checar cómo estamos de audio. A ver, sí, parece ser que tenemos un muy buen audio, Baruch Hashem. Y bueno, estamos acercándonos a Shavuot, tenemos que hacer los arreglos pertinentes, tenemos que prepararnos para estar listos, para presentar nuestros respetos a Hashem, para presentar la festividad del Eterno y salir, obviamente, todos nosotros beneficiados de la obediencia y traer a nuestras vidas las bendiciones que el Eterno tiene para nosotros por la obediencia a su festividad. Bien, familia, estamos en la secuencia de los días lunes. Estamos iniciando el día de hoy la parashá de Beat Hanan, que significa y en ese momento, en aquel instante, en aquel momento, Beat Hanan. Y bueno, antes de entrar, tenemos que orar las bendiciones de la Torah. Vamos, pues, para traer la porción de la palabra que nos corresponde, que el Eterno tiene para cada uno de nosotros hoy. Y decimos, bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Y decimos todos, amén, amén y amén. Muy bien, familia. Vamos a ver. Entonces dijimos que estamos en la parashá de Beat Hanan. Esta parashá empieza en el capítulo 3 del libro de Devarim y termina en el capítulo 7, 3:23, y termina en el capítulo 7, verso 11. Y aquí tenemos varios eventos dentro del discurso de Moshe, que dice así: Moshe relata que queda impedido por el Eterno para entrar a Canaán. Moshe exhorta a la obediencia. La experiencia de Israel en el monte Horeb, advertencia contra la idolatría, las ciudades de refugio, la promulgación de los 10 mitzvot, el terror del pueblo, el gran mandamiento, exhortaciones que Moshe hace a todo Israel en función de una obediencia, advertencia contra la idolatría de Canaán, y el pueblo es invitado por el Eterno a ser santos. Si tú te fijas, las enseñanzas anteriores con las que cerramos y que contienen la parashá de Devarim, sin excepción alguna de estas enseñanzas, todas nos invitan a levantarnos por nuestras bendiciones. Todas nos invitan a pelear por nuestras bendiciones y a no ver al enemigo en función de su tamaño o de su poder, sino en ver bien el tema de nuestra fe
revisar nuestra fe, analizar nuestra fe y bueno, en función de nuestra fe, ahora sí, que confiar en el Creador, hacer la parte que nos corresponde y así lanzarnos por nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, las soluciones que necesitamos, la ayuda que necesitamos, abrir las puertas que se requieren. Ahí está toda una colección de herramientas que necesitamos para aventarnos a lograr lo que requerimos en nuestra vida y que va, insisto, como dijimos, desde un sueño hasta un anhelo, hasta la resolución de un problema verdaderamente complejo, un problema difícil. La Torah en la Parashá de Devarim nos invita a luchar por ello, a moverse por ello, a batallar por ello, a pelear por ello para lograr. Entonces, vimos esos esquemas de motivaciones sólidas y firmes que te permiten a ti reconsiderar acerca de mantener una condición o una actitud pasiva hacia las cosas que no podemos resolver, pero que el Eterno sí. Si hemos entendido esto y has puesto por obra lo que hemos visto en la parashá de Devarim, a estas alturas tú ya tienes que tener una ventaja importante sobre el problema, los problemas que te aquejan o ante los desafíos que tienes, ya los debes de tener tú bien medidos y obviamente en ventaja absoluta. Si no es así, no es un asunto de la promesa del Eterno ni de la certeza y la verdad de la palabra, sino que es un asunto que corresponde a una actitud tuya, a una actitud caída que aún no has logrado superar, y es un tema que está en tu mente y es un tema que está en tu corazón, no en la palabra del Eterno, no en el corazón del Eterno o en el poder del Eterno. Entonces es tiempo de empezar a considerar lo que está pasando contigo y no con Hashem. Ahora bien, esta parashá, Beat Hanan, está centrada, como te acabo de leer, en un llamamiento a Israel ya no a conquistar. Ya vimos eso en parashá de Devarim, sino que el llamamiento es a que Israel, como su pueblo, debemos de tener una conducta apegada a la voluntad del Eterno. Principalmente debemos nosotros de evitar el tema de la idolatría, la práctica de la idolatría, apegarnos a los 10 mitzvot del Eterno y obviamente a conservarnos en santidad, es decir, separarnos de los demás pueblos y así tener conductas, hábitos, comportamientos muy distintos a lo de las demás naciones para no mezclarnos con ellos y tener referencia de conducta y comportamiento. Y obviamente con ello haremos que el Eterno more con nosotros y nosotros tendremos el favor de Hashem. Y esta parashá Beat Hanan empieza con el comentario de Moshe acerca de cómo el Eterno le prohíbe entrar, más bien le prohíbe seguir orando por su entrada al Gan Eden, nada sería maravilloso, su entrada a Canaán, y cómo el Eterno le dice que deje de orar por ese asunto porque se determinó que no entraría y por lo tanto tendría que pasarle la estafeta del liderazgo de Israel a su discípulo número 1, Yehoshua. Vamos por favor a Devarim, es decir, Deuteronomio, capítulo 3, verso 23, que dice así. Vamos a ver. En aquel momento imploré al Eterno para decir: mi Señor Dios,
tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Pues, ¿qué poder hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer como tus obras y como tus actos poderosos? ¿Cuál sería tu respuesta a la pregunta de Moshe? Obviamente, la respuesta es: no hay poder alguno, no hay entidad, persona que pueda hacer los milagros y los prodigios de Yahweh. Y continúa Moshe: por favor, déjame pasar y ver esa buena tierra que está del otro lado del Jardín, ese buen monte y el Líbano. Pero el Eterno se encolerizó conmigo, dice Moshe, a causa de ustedes, y no me escuchó. El Eterno me dijo: que te baste ya, no sigas hablándome más de este asunto. Tenemos que resolver algunas preguntas que nos llevarán a un rico aprendizaje y aplicarlo a nuestras vidas. La primera pregunta que tenemos que plantearnos es que el Eterno escogió a Moshe para representarlo ante Faraón como la persona que sacaría a Israel de la casa de esclavitud, de tal suerte que el airecito está muy fuerte porque se viene la lluvia, de tal suerte que Moshe tiene dos funciones. La primera de ellas, que es compleja, tener que contender ante Faraón, llevar la palabra y la orden del Eterno a Faraón. A su vez, promover los milagros y prodigios del Eterno junto con su hermano para traer las 10 plagas, afligir a Faraón, afligir a Egipto, y así, de esta manera, forzar a Faraón a que dé permiso de la salida de Israel hacia el desierto. Y la segunda función de Moshe sería liderar a Israel en su paso por el desierto y llevarlo a Canaán. Esa fue la función compleja que el Eterno le asignó a Moshe, y la cual pudimos ver lo hizo con una efectividad, con una precisión muy buena, muy buena. Sin embargo, el Eterno le prohibió a él entrar a Canaán y disfrutar de la tierra de Canaán por un error que cometió a la hora de no permitir que el Eterno se glorificara, haciendo que saliera agua de una piedra, de una peña. Y él, desobedeció la instrucción que le dio el Eterno y golpeó la piedra en lugar de hablarle. Entonces el Eterno se iba a glorificar ante su pueblo cuando Moshe hablara a la piedra. Esto implica que no solo iba a salir agua, iba a ocurrir algo más ahí, y que Moshe, por la manera en cómo operó la instrucción deformándola, no ocurrió como el Eterno había planeado. ¿Por qué? Porque hubo un criterio ahí de Moshe que no obedeció. Y ese criterio equivocado se llama enojo. Entonces, ante esa situación, el Eterno le dice: mira, tú no vas a entrar a Canaán, y el pueblo de Israel, esta generación, no tampoco va a entrar, se van a morir en el desierto. Sus hijos son los que van a entrar. Entonces, Moshe insistentemente ora y ora y ora, y le dice: por favor, Señor, déjame entrar, y estuvo así durante 40 años, Moshe orando, persistiendo, insistiéndole que Hashem le permitiera entrar a Canaán. Pero hubo un momento en su petición en que el Eterno le para el alto, porque una de tantas veces
Moshe le llega a decir lo que te acabo de leer. Mira, tú eres grande, tú eres poderoso y no hay ninguna fuerza en el cielo que pueda hacer lo que tú hiciste. Ahora, por favor, déjame pasar de aquel lado, ¿sí? Y ver esa tierra. A lo que el Eterno le dice, no, ya basta de este asunto. No me hables más de esto. Textualmente, que te baste ya. No sigas hablándome más de este asunto. Bueno, vamos a centrarnos en ese momento. ¿Qué es lo que hace Moshe que causa el enojo del Eterno en su momento de oración, en su momento de petición, cuando realmente lo que Moshe está haciendo es algo, pues incluso hasta admirable? ¿Sí? Mira, le dice, mi Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Pues, primero lo alaba. ¿Qué poder hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer como tus obras y como tus actos poderosos? Y luego la petición. Por favor, déjame pasar y ver esa buena tierra. Y luego dice, pero el Eterno se enojó conmigo y no me escuchó a causa de ustedes. El Eterno me dijo, que te baste ya, no sigas hablándome más de este asunto. Ok, vamos a ponerle la lupa a eso que te leí. ¿Qué es lo que hace Moshe primero? Alaba al Eterno, reconoce su grandeza e inmediatamente le dice, ¿me dejas pasar? Interesante, ¿verdad? Bueno, siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Moshe causó el enojo de Hashem con estas palabras? Bueno, déjame explicarte por qué se enojó el Eterno. Por la secuencia que siguió Moshe. Tú eres grande, pero tú decretaste que yo no pasara. Pero tú eres grande, déjame pasar. ¿Ya lo entendiste? Es decir, tú decretaste algo que a mí no me gusta. Es decir, que no voy a entrar a Canaán. Pero tú eres grande y por lo tanto te pido, déjame pasar. En realidad, ¿qué es lo que le estaba diciendo Moshe? Le estaba diciendo, pasa por alto lo que decretaste contra mí. Es decir, que tu voluntad no se haga en mi vida. En otras palabras, tú eres más grande que tus decretos, pues. Sí. Y es ahí donde el Eterno se enoja con Moshe y le dice, basta ya, que te baste ya. No me hables más de este asunto. Hay que dividir esta frase en dos. Que te baste ya, no me hables más de este asunto. Número uno, mi voluntad, mi decreto contra ti no va a cambiar. Es así como va a quedar, no vas a entrar. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que le debe de bastar a Moshe? Muy simple, que cumplió con la asignación que el Eterno le había hecho. Es decir, fue y enfrentó a Faraón, sacó a Israel de Egipto, durante el desierto los guió, los consoló, los cuidó, los alimentó, recibió la Torá, se convirtió en maestro de Torá, les enseñó la Torá, habilitó a un sucesor y el Eterno le dice, bástate con eso. Con eso que obtuviste, con eso que yo te di, con eso es más que suficiente. Por lo tanto, ya no me pidas algo que no te voy a dar. ¿Lo entendiste? Bien, ahora vamos a una siguiente pregunta. Si bien el Eterno le prometió a Israel que los llevaría por el desierto y que entrarían a Canaán, y a Moshe lo usó para eso, se deduce que Moshe también iba a entrar a Canaán.
¿sí? Y por lo tanto, tanto para Israel como para Moshe, era una promesa del Eterno. Y el Eterno siempre cumple su palabra y siempre cumple su promesa. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Eterno no le cumplió su promesa a Moshe si era una promesa? Las escrituras están llenas de promesas para todos nosotros. ¿Por qué no habría de tener una persona una promesa que Hashem hace? Entonces tú dirás, lo que pasa es que Moshe no siguió la instrucción de Hashem y por lo tanto le retiró su promesa. Dices bien, pero hay mucho más detrás de la negativa del Eterno de no entregarle la promesa a Moshe. A Israel sí, pero no a ese Israel de la generación del desierto, sino que se la entregó a sus hijos. Pero la promesa no la hizo a sus hijos, la hizo a la generación del desierto. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, la generación del desierto se quejó, habló mal contra las bendiciones del Eterno, sobre todo el regalo de Canaán para ellos, y el Eterno dice, no van a entrar por malvados, por haberse expresado mal y haber difamado la bendición que tengo para ustedes. Y por lo tanto no van a entrar a Canaán. Entonces, la promesa, ojo con esto, la promesa hecha por el Eterno y que Él siempre cumple sus promesas, le fue revocada a Israel y le fue revocada la promesa a Moshe por el comportamiento inadecuado, por haber desobedecido y por lo tanto no tuvieron ya la oportunidad de acceder a esa promesa. Y puede estar pasando eso en la vida de muchas personas que piden y oran y conocen bien las promesas que el Eterno tiene para todos nosotros. Y dices tú, pero es que esta es una promesa que Hashem tiene para mí, yo la quiero. O sea, no la tengo, me hace falta y voy por ella y voy por ella. Y ahí están orando, pidiendo, ayunando y dándole duro para conseguir la promesa que el Eterno hace. Sin embargo, puede ser que te desincentives, te desesperes y llegues a pensar, es que esto pues no llega, voy a dejar de pedir por ello. Mira, si te ha tocado eso o estás por rendirte al pedir una bendición, hay que reconsiderar muy bien cuál es tu conducta, cómo está tu relación con el Eterno, porque en nuestra relación con el Eterno estamos nosotros mismos anulando para siempre muchas promesas que el Eterno nos hace a todos nosotros, porque no queremos nosotros dejar cierta conducta o cierta situación. Es decir, para esas promesas no hay segundas oportunidades. Entonces es cuando el Eterno nos puede llegar a decir, bástate con lo que te he dado, no pidas más. Y es donde tenemos que empezar a reflexionar. Pero también es al punto al cual no debemos nosotros con nuestra mala actitud, con nuestra mala conducta, llevar al Eterno a que Él nos decrete una situación así. Y es así como vamos a entender que la fe que tengas, por más grande que sea, nunca va a estar por encima de la voluntad del Eterno para tu vida. Así de simple, ¿sí? Entonces, mira, yo te aseguro algo y a nombre de nuestro Creador, yo te voy a decir una cosa. Mira, el Eterno, Él ama a sus hijos, Él ama a su pueblo y Él desea glorificarse en la vida de todos nosotros. Él quiere glorificarse, Él quiere traernos sus promesas a nuestra vida.
Él quiere bendecirnos, quiere entregarnos a manos llenas de bendición. Sin embargo, somos nosotros quienes obstruimos el canal de bendición por nuestra propia conducta, por estar aferrados a algo que estamos haciendo mal, a algo que no queremos abandonar. Y muchas veces puede ser algo tan simple, pero para el Eterno es tan significativo que alguien que se dice su hijo, que alguien que se dice de su pueblo, esté haciendo mal. Pues algo tan simple para tu consideración y tu criterio puede ser algo tan grande para el Eterno que decide Él bloquear la bendición y no mandártela. Entonces, no es la voluntad del Eterno que tú tengas promesas canceladas por tu conducta. La voluntad de Él es entregarte, darte, hacerte pleno, que seas feliz, pero es uno mismo, con su conducta, a veces inconsciente, que estamos transgrediendo la voluntad del Eterno. Por tanto, al Eterno le duele, a Él le da tristeza no darte la bendición, no darte el anhelo que tú tienes en tu corazón. Al Eterno le duele no poner en tus manos la solución a tu problema. A Él le duele. Sin embargo, el Eterno, así como tu fe nunca va a estar por encima de la voluntad del Eterno, también el dolor que el Eterno pueda sentir por ti jamás va a ser una razón para Él para violar sus propios decretos, sus propias leyes, las cuales son perfectas y eternas, para darte gusto a ti cuando tú eres el que anda mal. Reflexiona en esto que te digo. Es decir, el Eterno honra su Torah, el Eterno honra sus leyes, el Eterno honra sus decretos. Reflexiona en esto. Déjame leerte esto. Hay razones por las cuales en algunas ocasiones el Eterno no le otorga a la persona lo que pide. Ojo, porque no le corresponde tener, saber o hacer algo en particular. Por eso Hashem no da. Hashem no da porque la persona no está preparada para recibir la bendición. La bendición puede ser una promesa de Él, puede ser un compromiso de Él para ti, pero si tú no estás preparado, no va a llegar la bendición. ¿Por qué? Porque no tienes la suficiente madurez para recibir lo que estás pidiendo, porque no tienes los méritos suficientes para recibir. Y esto es gravísimo, que una persona no sepa recibir bendición. ¿Cómo? ¿Es posible que alguien no sepa recibir una bendición? Sí. Hay gente que ha recibido bendición y no la valora. Por ejemplo, no la valora. Y esa es una forma en la cual le decimos al Eterno que no sabemos recibir bendición. Hay personas que piden prosperidad económica, financiera, material, pero tienen un problema para relacionarse con el dinero. Tienen una actitud y un concepto del dinero y de los bienes equivocado. Si el Eterno les da riqueza, les da bendición económica y no están preparados para manejar eso, la persona se puede perder. La persona puede derrochar el dinero y eventualmente quedarse sin dinero. Una persona que está, por ejemplo, llena de deudas, una persona que vive en la pobreza, llena de deudas, pide dinero para salir de sus deudas, para pagar sus deudas y vivir bien. Pero si la persona no está equilibrada en su mente y en su corazón y no sabe relacionarse con el dinero, ni sabe usar el poder del dinero, aunque le pongan un portafolio
con millones de dólares. Va a pasar el tiempo y la persona va a quedar nuevamente pobre y con deudas, porque es una condición de la persona y por lo tanto una persona así no sabe recibir riqueza, no sabe recibir abundancia. Otro ejemplo, hay personas que reciben la abundancia, que reciben el dinero y tienen un problema con ello de tal manera que no quieren gastar, no quieren comprarse unos buenos zapatos, lo guardan el dinero y ahí lo traen, ahí lo traen, ahí lo traen. Y ni siquiera cumplen con sus obligaciones, con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias, porque piensan que se les va a acabar el dinero. ¿Y saben qué? Esa actitud termina por hacer que el dinero que guardan y que no quieren que se les vaya, se les va a ir. Y peor aún, van a bloquear más. Entonces la conducta y la actitud hacia el dinero tiene mucho que ver. Por lo tanto, son personas que no saben recibir, que no saben retener la bendición, mucho menos saben hacerla crecer y fructificar. Por eso el Eterno no les da a estas personas. Tampoco les da a aquellos que piden algo y eso les va a ocasionar un daño. Hashem no da porque la persona no tiene suficiente fe. Y finalmente Hashem no da porque la persona no lo merece. Y tenemos que revisar si tú estás en alguna de estas categorías y por lo cual no recibiste eso que pides. Y esta es la instrucción que tú debes de revisar en ti y ponerla en práctica. Mira, tú podrás decir, bueno, es que el Eterno le dijo a Moshe que lo respaldaría, que estaría con él y que él llevaría a Israel por el desierto y que entrarían a Canaán y todos felices. Sí, pero el Eterno no cumplió con su promesa. Tú puedes verlo así, que él no cumplió con su promesa. Bueno, pues ya ves que hay una escritura que dice que el Eterno no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que él dice, ¿sí? Y podrás también, si eres un poquito estudioso, me podrás decir, pero es que el Eterno sí se arrepiente. Y me puedes citar el libro de Bereshit, para nosotros es Bereshit, para otras personas es el Génesis, en el capítulo 6, verso 6, que dice que, déjame leerte lo que dice la Biblia tradicional de los cristianos. Sí, vámonos a Génesis 6, verso 6, que dice así: el Eterno estaba observando cómo se comportaba la humanidad previo al diluvio, ¿sí? Y estaba evaluando la situación y tú sabes qué fue lo que él decretó, que él decretaría la destrucción de toda la vida sobre la tierra. Entonces en el capítulo 6, verso 6 dice así: y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Yahweh: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, la persona que tradujo esto es una persona tan ignorante, es una persona que no tiene la menor idea de lo que tradujo y pasó del hebreo al griego, ¿sí? Porque solamente se arrepiente a alguien que ha hecho mal. Y el Eterno, Él es perfecto, Él es santo. Y Él no se arrepiente. ¿Me explico? Por lo tanto, es un error entender la escritura así. Déjame corregir esta situación.
Mira, esa frase en hebreo es Vainahem Jehova ki asa et ha-adam ki asa et ha-adam be'aretz vayetzatzeb et libo. Mira, lo vamos a traducir así. Y el Eterno, ojo, y el Eterno reconsideró, es la palabra reconsideró, no se arrepintió, ¿ok? Porque había hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. Es el problema gravísimo de las malas traducciones, porque la palabra hebrea kiasa se traduce como reconsiderar, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que reconsideró el Eterno? Porque había hecho al hombre en la tierra. Bueno, ahí te va. Esto significa que si, fíjate bien, el hombre fue hecho aquí en la tierra y fue hecho para poblar la tierra. Y el hombre, con todo lo que hizo, ese grado de degradación, de corrupción y de pecado al que llegaron siendo hombres aquí en la tierra, imagínense lo que el hombre hubiera hecho si hubiera sido creado para estar allá en lo invisible, allá junto con los ángeles. ¿Qué hubiera hecho el hombre? A eso se refiere con y el Eterno reconsideró, es decir, vino una especie de consuelo para el Eterno y no tiene nada que ver con arrepentimiento. Por eso usamos la palabra consuelo como un sinónimo de reconsideró, como diciendo, poniéndonos en el lugar de Hashem y diciendo, bueno, qué bueno que el hombre no lo creamos para que habitara con nosotros, sino que lo pusimos en la tierra y ahí hizo toda esta degradación. Bueno, de todos los males ocasionados, el menor. A eso se refiere. Y por lo tanto, viene la tristeza del Eterno. Porque el hombre no supo aprovechar su posición, el privilegio y todas las bendiciones que le dio el Eterno al hombre, sino que lo usó para su propia destrucción. ¿Sí? Entonces, ahora sí, no es que el Eterno se arrepienta, sino que el Eterno siempre ve que el hombre pudo haber hecho más mal con lo que tenía a su alcance, pudo haberse degradado más de lo degradado que está, y por eso el Eterno no otorga más. Reflexionen en esto. Por eso, así pasa con la mujer que es estéril y que quiere hijos y no llegaron nunca los hijos. ¿Sí? El Eterno dice, no, porque si yo le doy hijos, puede pasar esto y esto y esto otro. Por lo tanto, porque el Eterno dice en su palabra, que todo aquel que lo ame, que todo aquel que viva sujeto a su voluntad, pues no habrá mujer estéril entre ustedes, dice el Eterno. Sin embargo, dentro del pueblo de Elohim hay mujeres estériles. ¿Por qué hay mujeres estériles? Porque si el Eterno les da hijos, pueden venir algunas situaciones que incluso hasta la misma mujer puede morir. ¿Sí? Así ocurre con el hombre pobre que quiere ser rico. Así ocurre con la mujer soltera que quiere casarse. Así ocurre con la persona que quiere unir a su vida a alguien más y el Eterno no se la concede. Así ocurre con la persona que quiere un deseo, un anhelo y no le llega. El Eterno no lo otorga. No lo otorga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al concederle puede ser incluso algo, un detonante para que la persona se pierda, se aleje de él o le vaya mal. Solamente el Eterno tiene esa parte de la película que nosotros no alcanzamos a ver. Por eso su voluntad es perfecta. Su voluntad es correcta, aunque nosotros percibamos como algo que necesitamos y que no vamos a recibir.
eso lo percibamos como que el Eterno no cumple, como que el Eterno no cumple sus promesas. No, es que el Eterno sabe lo que viene detrás de lo que tú pides para ti, y por lo tanto el Eterno no lo otorga. Y de la misma manera con Moshe, ¿qué hubiera pasado si dice el Eterno, bueno, ok, voy a cambiar de parecer mi decreto, lo cual eso jamás lo haría el Eterno? Porque el decreto es Él mismo, el decreto es tan grande y perfecto como lo es Él, porque emana de Él, ¿sí? Entonces Moshe le decía, es que tú eres grande, tú eres maravilloso, más que tus decretos, dame chance de entrar. Entonces el Eterno, vamos a poner la lupa en Moshe, el Eterno piensa así: si Moshe trae un problema de ira, ¿qué pasa si yo lo dejo entrar así a Canaán? ¿Me explico? ¿Qué hubiera pasado con Moshe, con su problema de ira? ¿Qué hubiera pasado si lo dejo entrar a Canaán? Por eso le dijo el Eterno, bástate con eso. O sea, con toda la grandeza manifestada en tu vida, con eso que yo me manifesté, con eso confórmate. Porque esto que me pides, que yo te prometí en un principio que te lo iba a dar, no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque tú traes un problema. Y ese problema de conducta que traes, si te dejo pasar, si te doy la promesa, no sé qué es lo que vaya a pasar contigo y con el pueblo de Israel, siendo dirigidos con alguien que no sabe controlar su ira. Vienen problemas mayores. Y es así como el Eterno en su infinito amor no nos va a entregar algo que nos puede destruir o podemos causar destrucción en nuestra propia vida o en la vida de los demás. Así que tenemos que revisar muy bien nuestra situación de peticiones que le hacemos al Eterno, porque todas nuestras peticiones, yo diría la mayoría de ellas, están basadas en nuestras necesidades, nuestros sueños y nuestros anhelos. Pero el Eterno ve mucho más allá. El Eterno lo que ve es, si Él entrega eso en tus manos, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Y si Él ve que lo que va a pasar contigo no es conveniente para tu vida eterna, para tu propio bien, aunque tú creas que es para tu bien, Hashem no te lo va a entregar. Aunque sea una promesa, Él siempre cumple sus promesas. Pero si es un bien contenido en sus promesas que te va a causar un mal por las razones que te enlisté hace unos momentos, no va a venir. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la Asamblea Judío Mesiánica Java Ministerios, transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Decimos Shalom.